Continuamos con nuestro programa de Moebius. Estamos abordando la problemática de violencia de género y tenemos como invitada Silvana Pérez, actual secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la provincia. Bienvenida, Muchas Silvana. ¿Cómo gracias. estás? Silvana, ¿por qué no habría que pensar a los hechos de violencia de género como hechos aislados? Es fundamental poder comprender los hechos de violencia como parte de una estructura social, cultural, de un sedimento histórico, que también hay que poder pensarla situada y poder pensar que la expresión de las violencias de género, la expresión que conocemos en las causas, en los hechos televisivos, en las terribles pérdidas, en realidad son un resorte último de una sociedad que se configura y que se estructura a partir de una situación de opresión, de sometimiento, de inequidad, con una gran parte de la población que vienen a ser los géneros, ¿no? Y digo en plural porque si bien venimos de mucho tiempo de militancia y de formación, pudiendo reconocer la violencia a la mujer, también reconocemos que este concepto de mujer en términos binarios es un concepto en realidad amplio y es una violencia que se da sobre identidades diversas y que se agudiza con otras situaciones de opresión que también estructuralmente en una sociedad que es jerárquica, que ha agudizado su crecimiento a partir del poder y de la visibilización de un poder que dicho no es un poder que está asociado a una división por género masculina y que además es un poder que es clasificatorio y eliminatorio de las diferencias y muy vinculado al mercado y a la producción, hace que todo ese conjunto de cosas generen una violencia que se da en la misma estructura social y que se expresa en hechos concretos que conocemos. Silvana, ¿cuáles son hoy las prioridades a la hora de armar una agenda pública respecto a las problemáticas de género? Creo que la prioridad hoy, si podría decirla, es poder pensar en primer término que la política pública de género sea una política pública transversal. Pero para que sea una política pública transversal tiene que ocupar un lugar central en la agenda estatal. Creo que eso fue en la Argentina la creación del Ministerio de Géneros Nacional y la posibilidad de la creación en la provincia de una Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y de una unidad de políticas para la igualdad en la vicegobernación. Esto quiere decir que hay un lugar institucional propio para pensar las políticas de género y además de esa visibilidad del lugar, la posibilidad de que ese lugar piense en términos de dos planes fundamentales, que son el plan de igualdad y el plan de abordaje integral de las violencias, que no son planes separados. El plan de igualdad tiene que ver con tomar ejes de políticas públicas y poder pensar esos ejes en términos equitativos e igualitarios de manera interseccional, es decir, tomando las diferencias por razones de género, pero también otras vulnerabilidades que agudizan la situación de diferencias por razones de género. En nuestra provincia, la Secretaría de Género está vinculada a la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Qué aporta esta perspectiva a la hora de justamente diseñar, elaborar las políticas públicas de género? Yo creo que fue y es sumamente interesante, en realidad, para poder pensar políticas públicas de géneros y en particular el abordaje de las violencias por motivos de género. Tenemos que pensar en una mirada de los derechos humanos que permita incluir y minar de manera particular a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. En ese marco son los tratados de derechos humanos internacionales, son las prácticas que la Secretaría de Derechos Humanos históricamente ha reconocido como memoria, verdad y justicia en la Argentina,
que se ven ampliadas y que a la vez aportan muchísimo para una mirada de un sector, de una problemática que históricamente y culturalmente la habíamos mirado como un problema individual, violencia doméstica, familiar, cuando lo que hay que poder reconocer es que es el ejercicio del poder de una estructura social que es excluyente y que atraviesa la violencia propia de las instituciones, de la institución estatal. Entonces, implica una mirada propia de derechos humanos y una revisión del Estado. Antecede en tu recorrido mucho tiempo como psicóloga, como psicoanalista en dispositivos asistenciales de violencia. ¿Cuáles te parecen que son hoy los desafíos del abordaje integral de las violencias? Yo creo que estamos humildemente en marcha de muchos de esos desafíos. Creo que los desafíos son la posibilidad de la transversalidad en la atención, la posibilidad de tener una articulación de los distintos espacios intervinientes con una mirada de un sistema de protección de derechos, no con una mirada punitiva, sino con una mirada de poder generar los apoyos suficientes para el fortalecimiento de la autonomía, para la protección de la vida, la integralidad y sobre todo para dignificar en una vida sin violencias. El otro de los aportes es el compromiso institucional que tiene que ser del Estado nacional, del Estado provincial, de los estados municipales. Lo otro es poder tejer redes comunitarias con mirada, perspectiva de género que puedan ser parte de la red de asistencia integral de las víctimas. Es decir, diría la articulación, la atención interdisciplinaria, diría la articulación intersectorial, la presencia estatal, la presencia territorial y la presencia federal. Por último, te pregunto, ¿cuáles son los dispositivos hoy disponibles en la provincia? Sí, la provincia lo que hizo es organizar los dispositivos y organizar la atención en tiempos y momentos. Esto permite priorizar, ordenar los recursos, no hacer intervenciones sobre intervenciones en un caso y carencia de intervenciones en otra. Entonces tenemos un primer momento que es el de la consulta, el de la denuncia, el de la orientación, el de el acercamiento a la primera herramienta del Estado, que puede ser por la víctima o por la comunidad, que son la revalorización de la línea 137, la guardia de géneros, la articulación de estos espacios con los tradicionales espacios de la comisaría y los espacios de primera instancia del Poder Judicial, como primer paso, ¿no? Y como segundo paso, los equipos que tienen que ver con el seguimiento, la contención, la orientación, donde también se trabaja con desarrollo social para poder trabajar en un apoyo social en el primer tiempo. Y el tercer momento que ya tiene que ver con entender que es un proceso el poder salir de una situación de violencias, que sería el tratamiento, que bueno, estamos haciendo un intento de tratamiento grupal. En ese marco se han sumado las áreas de género de 69 municipios. La verdad es que yo creo que han hecho un excelente trabajo los municipios y hay 54 áreas en la provincia, que fue muy pocos meses, y durante un año intenso se trabajó en el fortalecimiento de las áreas de género. La verdad es que en un trabajo sumamente articulado. Silvana, muchísimas gracias por acompañarnos.